tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición, una edición más de FENATRAC, gente buena hablando con el pueblo. Y es que hay temas muy interesantes que hablar hoy porque al fin y al cabo ya estamos mejor de la voz que la semana pasada. Muchas gracias por estar en sintonía y como siempre estamos con nuestro amigo Miguel Ángel Alatrista. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes con todos los amigos y amigas que nos están viendo a través del canal 49 de La Luz. Y una vez más, pues estamos este viernes en nuestro programa de 5 a 6 de la tarde, gente buena de FENATRAC, hablando con el pueblo. A propósito que el calor está bastante fuerte, ¿no? Nuestras condolencias en realidad pues a los amigos de Chosica, a los amigos que lo han perdido casi todo, han perdido a sus seres queridos también, no solamente en Chosica, sino también en el interior del país, en muchos departamentos, distritos, ¿no? Sí, es lamentable lo que está sucediendo, son desgracias que vienen a veces sin tener ni una clase de prevención, y nos solidarizamos con el pueblo, con los pueblos que están en estos momentos inundados de huaicos, especialmente con la zona de Chosica, donde algunas personas han perdido la vida y muchos niños no tienen ni para comer. Y pedimos a través de este prestigioso canal que todas las personas que tengan condiciones, especialmente las municipalidades, le brinden el apoyo y la ayuda a toda esta gente que en estos momentos necesita mucho del apoyo del prójimo. En efecto. Muy bien, ya entrando a lo nuestro, finalmente el día viernes se llevó a cabo el foro laboral en el Congreso de la República, el Museo de la Santa Inquisición, en realidad, donde, bueno, cada día se van dando a conocer mucho más estos puntos para que este último año que les queda a los congresistas, pues, puedan aprobar este tema, ¿no? El tema del 10% de utilidades para el sector civil. Sí, es un tema muy importante, no solamente para los que son los de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, sino es para todos los trabajadores que están en la industria de la construcción. Ellos no perciben el 10% de las ganancias de las obras que se hacen en estos momentos de auge, se puede decir, en el Perú. Hay grandes obras donde todos los trabajadores terminan su trabajo de 1 año, 2 años y se van sin recibir ni una utilidad, como lo hacen en otras ramas, como lo hacen en otras, ¿no? En otras confederaciones que han logrado adquirir este bien. Por eso la FENATRAC ha presentado al Congreso de la República un autoproyecto de ley para que todos los trabajadores de la industria de la construcción también puedan tener accesibilidad a este porcentaje. En efecto, estuvieron presentes pues en el Congreso de la República líderes sindicales, estuvieron presentes representantes del Parlamento Nacional. Vamos a escucharlos en unos instantes más. Hoy tenemos una entrevista bastante importante en unos minutos, ¿no? Sí, yo que hemos invitado a una persona que está muy vinculada al trabajo de la lucha reivindicativa de los trabajadores, al señor Mario Toledo, que se encuentra entre los estudios, y en algunos instantes más le estaremos entrevistando sobre temas de actualidad. Uh-huh. Muy bien, vamos a ver un video de una de las personas que estuvo presente, en este caso el abogado de la FENATRAC, que estuvo presente en el Congreso de la República el viernes pasado, dando a conocer pues y dando los alcances de lo que es esta ley que se tiene que aprobar en el Congreso de la República sobre el 10% de las utilidades para el sector civil. Vamos con el video en estudios. Entonces aquí la participación, el derecho a las utilidades que nos corresponde porque el artículo 29 de la Constitución así lo dice, también permite alcanzar la dignidad como persona. Pero por otro lado, también hay otro derecho en juego, que es el derecho a la igualdad, que como bien lo ha dicho el congresista Ángel Neira, y en breves segundos vamos a explicarlo, tiene que ver con lo siguiente. Se supone que la igualdad dice que la ley debe ser aplicable a todos, sin distinción de raza, color, sexo o cualquier otra índole. Oye, ¿y por qué aplican el 10% de utilidades a un grupo de trabajadores y discriminan a otros? Cuando en Naciones Unidas hay una clasificación internacional de industrias en Naciones Unidas y dentro de esa clasificación se considera a los trabajadores de construcción civil como actividad industrial. ¿Y por qué este decreto legislativo 892 en su artículo 2 no lo ha considerado así? Pese a que su reglamento, el decreto supremo 009, lo dice, para justamente clasificar
esto de la participación de utilidades, tenemos que considerar la clasificación internacional de Naciones Unidas. Oiga, pero ¿cuál consideración hay si leemos el decreto legislativo 892 y en el artículo 12 dice bien claro que el 10% solamente es para empresas de telecomunicaciones industriales, pesqueras, y punto? Oye, ¿y dónde está el sector de construcción civil? Estará pues en el rubro de otras actividades, con el 5%. Pero no me dejarán mentir, y acá está su secretario general, que ni siquiera el 5% les otorga. O sea, ni siquiera los consideran en otras actividades. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está el Estado constitucional? ¿Dónde está la concretización de la persona humana que establece la Constitución? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 2600-2013, presentado el 2 de septiembre del año 2013, donde se establece justamente que el sector de construcción civil debería estar considerado dentro de ese 10% de utilidades. Pero vayamos también a pensar un poquito, ¿no? 2 de septiembre del 2013, ¿qué fecha estamos ahorita? 2015. ¿Correcto? O sea, han pasado cerca de 2 años y el proyecto está ahí. Y ya estamos a puertas de una elección. Entonces yo me pongo a pensar y decir que necesitamos llegar a una elección para comenzar a presionar y que los congresistas recién reaccionen y comiencen a decir, sí, de verdad hay que proteger los derechos de este grupo de trabajadores y todo lo demás. ¿Qué? ¿Por fines electorales o qué cosa? Aquí la cuestión es clara y lo ha dicho el congresista Neira antes de irse. La agenda del congresista es representar al pueblo para defender sus derechos desde el primer momento en que se sienta en una curul. Bien, escuchábamos al abogado de la FENATRAC haciendo locución pues a lo que es este proyecto de ley. Y hablaba y tenía mucha razón, ¿no? En este sentido de que estamos esperando justo ahora en épocas de las elecciones, ¿ah? Es que de repente ahora todos van a querer subirse al caballito de batalla, pues, ¿no? Porque el sector construcción, de verdad que es un sector bastante grande y un sector que va a jalar bastantes votos, ¿ah? Cuidadito por ahí que de repente quieran subirse al caballo a estas alturas, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos a cerca de un año, ¿eh? En abril del próximo año se están llevando a cabo las elecciones presidenciales y asimismo también la elección de los congresistas. Y bueno, ya estamos viendo ya que algunas personas tratan de aprovechar esta coyuntura para poder, ¿no? ya hacer su campaña. Nosotros hemos podido ver en este video donde el doctor José López, abogado de la FENATRAC, hace una exposición clara del tema de lo que significa el 10% de utilidades para los trabajadores de construcción civil. Teniendo en cuenta también que el inicio, el congresista Ángel Neira fue el que dio el acto de inauguración de este importante segundo foro laboral, dando algunas indicaciones concretas de que este proyecto, con la fuerza de los congresistas, que realmente estén al lado del pueblo, va a ser una realidad que va a beneficiar a miles y miles y miles de trabajadores de la construcción civil. En efecto. Muy bien, vamos a ver el segundo video de lo que ha sido la reunión en el Congreso de la República, viernes 20 de marzo. Otras personas que estuvieron también presentes, el señor Augusto Ramos Dolmos también estuvo ahí. Vamos con el video. Que están reclamando mal, no le corresponde al trabajador de construcción civil las utilidades, que nos lo digan, y que nos digan acá, en las instituciones del Estado, en el Congreso de la República, y que discutan con los congresistas que nos están respaldando, con la parte legal, con Fabio Mozo, que es secretario general de una confederación de trabajadores en el Perú, y tiene también una representación internacional, pero conversamos. Si no vienen, quiere decir que solamente insultan y no tienen argumentos. Porque con ausentarse, con no venir, le están diciendo a los trabajadores que están en contra de la reivindicación, porque lo que estamos pidiendo es un derecho. Estamos buscando que el trabajador lleve más dinero a sus bolsillos para que pueda mejorar su calidad de vida, eduque mejor a sus hijos, alimente mejor a sus hijos, construya su casa, amplíe su casa, o sea, mejore su calidad de vida. Eso es lo que estamos viendo con las utilidades. Entonces nosotros estamos completamente convencidos de que
el haber buscado esta vía, el Congreso, y no estamos equivocados porque ningún congresista nos ha dicho lo contrario, el Congreso de la República, uno de sus trabajos es fiscalizar. Y una de las tareas que tiene es legislar, crear leyes, derogar leyes, modificar leyes, e inclusive, si no me equivoco, está el doctor López acá, también puede modificar la Carta Magna, puede hacer enmiendas. O sea, lo que estamos pidiendo, modificar el artículo 2 del decreto legislativo 892, que crea ya el tema de las utilidades, aquí en el Perú no tiene que crear ninguna ley, se incluye a construcción civil en la participación del 10%. Lo puede hacer el Congreso de la República, está dentro de su reglamento interno, está dentro de sus facultades, sí está. Ahora más bien esto está generando una nueva expectativa. Hay otros sectores de la producción que están participando del 5%, del 8%, y estamos pensando unir fuerzas, y en esto lo comprometo yo a Flavio Mozo como secretario general de la Confederación de Trabajadores, ¿no? Y un gran amigo, a luchar, unir fuerzas para que se logre incluir a construcción civil en la participación del 10%, pero ir más allá, ya que podamos tener la aprobación de la mayoría de esa comisión. Después de más de una hora de conversar con él, ha sido un congresista muy amable, muy atento, y ha demostrado toda su disposición, se ha comprometido, nada más ni nada menos que el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, donde está el proyecto, se ha comprometido el día de ayer a hacer un dictamen, agregar cosas y ponerlo en agenda en la Comisión de Trabajo, y a través de su bancada, porque ellos son creo 4, ¿no, Mario? Son 4 representantes en la Comisión de Trabajo, de hecho, ellos van a apoyar. Entonces tenemos al presidente de la comisión que va a defender, ha entendido y ha dicho que yo estoy claro, vamos a defender eso, lo vamos a poner en agenda. Aprobado en la Comisión de Trabajo, pasa al Pleno, compañero. Y en el Pleno, yo estoy completamente seguro que sale, y de repente no solamente incluir a construcción civil en el 10%, sino con esta enmienda que puede salir de la Comisión de Trabajo, ya se deja de discriminar a todos y se pone 10% para todos, que sería algo sumamente extraordinario, ¿no? Bien, escuchábamos a Augusto Ramos Dolmo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil en el Parlamento Nacional el pasado viernes. Bueno, ya casi está quedando este tema del 10% de las utilidades en el sector de construcción civil, en la industria de construcción civil. Y hablamos pues que construcción civil, la verdad pues es uno de los sectores que maneja cantidad de dinero es el que mueve tanto la empresa privada como la empresa extranjera. Es que son grandes las obras que se construyen aquí en nuestro país, y seguramente que después de este lamentable hecho de los huaicos, las carreteras que se han destruido, los puentes que se han caído con estas torrenciales lluvias, se van a crear más puestos de trabajo, van a empezar nuevas obras también, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es el dinero que se mueve realmente es bastante. Y esta semana han estado cobrando utilidades distintos sectores, el sector de restaurantes, el sector de comunicaciones, el sector de la empresa privada, de ventas de empresas de libros, de todo un poco, hasta de pesquería, ¿no? Y construcción civil, nada. Muy lamentable, ¿no? Porque los trabajadores de construcción civil son personas que se esfuerzan y construyen los puentes, construyen las carreteras, construyen los grandes edificios para las viviendas, que no tengan ese 10% de utilidades que tanta falta harían en sus hogares para poder pues no educar a sus hijos, para también que ellos puedan construir sus viviendas, sus casas, porque la mayoría de los trabajadores de construcción civil son personas que no tienen muchos medios económicos. Entonces, para ellos verdaderamente les caería muy bien el 10% que la FENATRAC está solicitando en el Congreso de la República. Es una ley que tiene que salir y que ya está caminando por buen rumbo. Y mucho ojo, que no solamente es para la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, la FENATRAC, sino que también es para todos los trabajadores de construcción civil, ya sea un trabajador que pertenece a la CGTP, a la CTP,
a FENATRAC, a distintos gremios de construcción civil realmente. Y luego pues se está luchando también por la anulación de unos decretos supremos, ¿no? Que no hacen nada bien a los sectores nuevos, ¿verdad? Sí, es muy lamentable que en este gobierno llamado entre comillas nacionalista esté sacando decretos supremos anticonstitucionales que atentan contra el derecho al trabajo, que atentan contra el desarrollo mismo de la persona humana, que es el fin supremo, como la misma Constitución lo dice. De tal manera que hay el decreto supremo número 05, el decreto supremo 06, que fueron dados el año 2013, y el decreto supremo 007, que se ha dado en este año del 2014, que atentan verdaderamente el derecho del trabajo de los trabajadores, de las personas que realmente no tienen otra fuente de ingresos, y entran a trabajar a la construcción civil. Pero sin embargo, este gobierno, en lugar de darle leyes que les favorezcan y que le dan facilidades, les ponen piedras en el camino. Entonces la FENATRAC han pedido al Congreso de que estos decretos supremos sean derogados, sean anulados, primero porque son anticonstitucionales y atentan contra el derecho al trabajo y contra el derecho del ser humano. Y entonces también el congresista Johnny Lescano, que está presidiendo la comisión, y ya presentó con la firma de otros congresistas para que estos decretos supremos sean derogados. Y también vimos en el Congreso de la República el viernes pasado la presencia del congresista Ángel Neira, quien también sustentó bien sobre el tema de las utilidades del 10% y sobre la derogatoria de estos decretos supremos que son anticonstitucionales. Esperemos pues de que el Congreso tome cartas en el asunto y antes de fin de año estas leyes sean dadas a beneficio de las grandes mayorías que casi nada tienen en el Perú. En efecto, y son leyes realmente que tienen un nombre propio, porque dadas estas leyes, pues desde el año 2004, si mal no recuerdo, ya las personas son impedidas de una libre sindicalización. Son temas que dicen, pues si tú te sindicalizas ahora, bueno, pues ya no vas a tener, no se va a poder, no vas a tener muchos derechos. Entonces vemos pues que hay temas que hay que trabajar. Hay sindicatos que están hace muchos años, y acaso han hablado sobre el 10% que se está trabajando, se está haciendo todo lo posible desde una federación que están haciendo recién, y está luchando por este 10% que muy bien le haría a los trabajadores de construcción civil. Pero los otros señores no lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque ya son grandes, ya tienen hasta leyes con nombre propio. Entonces, pues que se van a preocupar un poco, ¿no? De los trabajadores, ¿no? De llevar su palabra hasta el Congreso de la República, de poder poner un programa de televisión y decirles, pues, estos son tus derechos, por eso estamos luchando. Esto existe para otros sectores y esto es para ti, por eso estamos luchando. Pero, bueno, hay gente que no quiere que esto se enteren, pues, sus trabajadores, ¿no? Tenemos que resaltar, amigo José Luis Bendezú, la presencia de representantes del Perú que llegaron a este segundo foro laboral en el Congreso de la República, resaltando su presencia y también su opinión, trayendo la voz de esos pueblos que también están solicitando las utilidades. O sea, no solamente es en Lima, ¿no?, sino el pedido es a nivel nacional, porque la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil representa a miles de trabajadores del Perú. Y como muy bien se está diciendo, esta ley no va a beneficiar solamente a los de la FENATRAC, sino a todos los trabajadores que están en la rama de la industria de la construcción. Entonces esperemos pues que el Congreso dé lo más pronto posible esta ley, que verdaderamente es un pedido de los trabajadores de esta importante rama que es la construcción. Muy bien, vamos a ir a una pausa porque luego retornamos con una entrevista muy interesante a cargo de Miguel Ángel Alatrista y uno de los representantes del sector. Y a propósito también los saludos para los amigos del interior del país que nos ven a través de la internet, a través de las redes sociales, que también son parte muy importante de este programa. La semana pasada tuvimos a un amigo acá, el señor Manrique, hablando de cuál es realmente la situación de los trabajadores de construcción civil en el norte y haciendo llegar pues la voz de ellos, cómo es que trabajan, cómo es que las empresas no le dan trabajo a personas de las localidades donde están haciendo las obras, cómo estas empresas llevan gente desde la capital ya condicionadas a trabajar con un sueldo, bajo el frío, no teniendo una buena condición en cuanto pues al rancho, a la comida, a poder dormir tranquilos, y no se respetaban mucho sus derechos. Vamos a hacer que
en los distintos programas vamos a hacer todo lo imposible. Viaje algún representante del interior del país de construcción civil, esta vez fue del norte, que sea del sur, del centro, para conocer realmente cuál es la verdadera situación de los trabajadores en ese lugar. Los saludos para todos los amigos de construcción civil en el interior del país, en el norte, en el centro, en el sur, en todas partes donde haya una obra, ahí está el trabajador de construcción civil, bajo este sol que a veces a nosotros que salimos a la calle un momentito nos quema la espalda. Imagínense ellos trabajando en estas grandes construcciones, ¿no? Realmente es un trabajo muy sacrificado. Así es. Entonces vamos a un corte y estaremos regresando con la entrevista al señor Mario Toledo. Vamos con una pausa comercial.